Hace años, y lo recuerdo cada vez que unos padres me dicen, ¿qué podemos hacer para los fines de semana de nuestros hijos? Digo que hace unos años hubo un profesor de etnomusicología que presentó una tesis doctoral sobre el fandango. Gente cuando oye hablar del fandango piensa ole, 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 y no, el fandango es un género que es muy amplio, que tienes desde en el Valle del Tietar, en el País Vasco, en muchísimos sitios. España es lo que se llamaban las antiguas fiestas de trovo, fiestas populares que se reunía el pueblo, que estaban los jóvenes, se conocían, se iniciaban noviazgos, se cantaba, se bailaba, bajo la tutela por encima de los mayores. Y bueno, luego decía este profesor que daban palo al candil, ¿verdad? Que se quedaba la luz, desaparecía más o menos, pero que siempre bajo una cierta tutela. Y él, en esa tesis, una de las cosas que él dice, hizo un trabajo de campo precioso, que él considera que uno de los mayores dramas del siglo XX fue la desaparición de estas fiestas de trovo como cauce, vehículo de educación de la gente joven, de su afectividad, de los encuentros entre los jóvenes, los chicos y las chicas, etc. Y cuando se pierde esa tutela por parte de los padres, por parte de los mayores, de la juventud, en el tema más fundamental y más importante de su vida, que es la afectividad. El ayudarles, acompañarles a iniciar un proyecto de vida, de familia, que esté bien enfocado y que no les vaya a salir pues mal y que les vaya a salir costoso. Hace poquísimo nos decía en una reunión de sacerdotes, nos decía un vicario episcopal que se habían reunido todos los vicarios episcopales de España en una convivencia y que el tema que les preocupaba más era precisamente que el 60% de las parejas que se casan por la Iglesia, son un 12% respecto de los que se unen en general en este país, ese 70% en menos de 5 años han fracasado matrimonialmente. ¿Qué está pasando? Y decía, claro, lo que nos está fallando es que los pastores decían, no acompañamos a los jóvenes. Hay un cursillo prematrimonial que dura fin de semana o dura algunas jornadas durante unas semanas. Eso es totalmente insuficiente, esa preparación inmediata. Debería haber una preparación remota, un acompañamiento de verdad. Y este profesor de etnomusicología decía que, claro, que esas fiestas de trovo se cambiaron por lo que se llamaban los guateques, que se hacían en las casas, que estaban los padres o las madres por allí, que dejaban a los jóvenes, pero estaban por allí, estaban presentes. Y los chicos aprendían a tratarse, a divertirse, siempre con una tutela. Pero, amigo, ¿cuál fue la gran tragedia? El botellón, lo que llamamos el botellón, que es el momento en que los jóvenes se encuentran sin ningún acompañamiento por parte de educadores ni de familiares y además con un nivel de etílico en sangre y de droga monumental. Y por tanto, aquello es un disparate. De ahí no puede salir nada bueno. Y es que, por algo, el tercero de los mandamientos que Dios nos puso en el comienzo de la alianza en el monte Sinaí, allí pues con Moisés, era aprender a divertirse, aprender a descansar, santificar la fiesta. La fiesta es un elemento básico del ser humano. Igual que el sistema nervioso tiene un sistema simpático y otro parasimpático. Y tan importantes son el uno como el otro.
Una persona que no regenera por medio de su sistema parasimpático todo el desgaste de energías que ha realizado su sistema simpático, esa persona se desequilibra. Pues de la misma manera, si no se vive una alternancia adecuada entre trabajo y descanso, la persona se descoloca. Y Dios dice, lo primero, no nos pide que santifica el trabajo, hay que hacerlo, pero dice mucho antes que enseñarle a una persona a trabajar santamente, correctamente, honestamente, pensando en los demás, con profesionalidad, con rectitud, mucho más importante es enseñarle a divertirse, es enseñarle a descansar, es enseñarle a hacer la fiesta, porque ahí, en ese momento, es cuando cada persona se despliega a sus anchas. No tiene límites, no tiene cortapisas, no tiene horarios. Y si uno no aprende a ponérselos, pues entonces aquello va a repercutir muy negativamente. Por eso es tan clave enseñar a descansar, enseñar a divertirse. El uso de la televisión, de los medios tecnológicos, del ordenador, de los juegos. Enseñar a que hay que descansar no es estar ahí sin hacer nada, sino que es enriquecer esas facetas de la personalidad que uno tiene más abandonadas. Y cuando no se enseña a los jóvenes a divertirse de una manera, a pasarlo fenomenal, pero con cosas que llenen, con cosas creativas, con cosas en el plano deportivo, en el plano lúdico, en el plano artístico, si no se les enseña. Y claro, la verdad es que no hay costumbre, no hay tradición de ese enseñar y de implicarse los padres en esa faceta. Y es clave, como decía este profesor, o recuperamos la capacidad de enseñar a los hijos a divertirse, a pasarlo bien, a reponer las tres dimensiones de la persona. El ser humano es un psicosoma y es espíritu. Tiene un cuerpo que es psico y soma, psique y soma, y tiene espíritu. Y el descanso, la diversión, la fiesta requiere una adecuada actuación en el plano somático, descansar, cambiando de actividad. En el plano psíquico, emocional, cultivar la vida de familia, cultivar la amistad, pero verdaderas. Y en el plano espiritual, reponer energías espirituales, contemplar, sabernos amados por Dios. Una persona que cuando llega al fin de semana o que diariamente no tiene unos momentos de descanso físico, psíquico, porque descuida su vida de familia, descuida el trato con los demás, y espiritual, porque descuida la oración, esa persona está perdida, está incapacitándose para vivir un equilibrio, vivir una armonía. Es fundamental. Ahí los padres tienen que saber implicarse. Para eso hay que asociarse, para eso hay que ponerse de acuerdo unos con otros, para eso hay que estar presentes en las cosas, para eso hay que vencer la comodidad intelectual, que no pasa nada por pensar, que no pasa nada por arriesgarse, por tener iniciativa, al contrario, es lo que hay que hacer. Y eso atrae, y eso se lleva de calle a los jóvenes. Si es que están aburridísimos. ¿Por qué se drogan? Porque están aburridos. ¿Por qué se enrollan sexualmente? Porque están aburridos. Es decir, un tío que de verdad tiene a una mujer como Dios manda adelante, con la que la admire, ¿tú crees que le va a faltar el respeto? Hombre, no, cuando está aburrido es cuando le falta respeto. Una persona que de verdad lo pasa en grande, es que es otra cosa. Y qué pena cuántas veces, pues qué contenido humano tiene la diversión de nuestros jóvenes. Ahí hace falta quizá el principal drama, y no deja de ser importante
el tenerlo presente, es decir, que Dios, entre esos 10 mandamientos, el último mandamiento de la primera tabla es: aprende, santifica el descanso, santifica la fiesta. Descanso diario, el descanso. Y ahí hay que entrar. ¿Cómo descansan mis hijos? Diariamente, semanalmente. ¿Cómo se plantean las vacaciones? ¿Cuentan ese descanso con esos elementos enriquecedores? O por el contrario, es un descanso que está vacío. En cuanto aquello está vacío, eso es terreno abonado para lo peor, lo que luego lamentamos, y tantos fracasos en todos los órdenes de la persona. Punto clave para las familias, punto clave para cada uno personalmente. ¿Cómo santifico los momentos de descanso que necesita mi espíritu, que necesita mi psique, que necesita mi soma, para luego rendir cara a Dios y cara a los hombres?